Feliz y bendecido día para todos. Hoy de nuevo compartiendo con ustedes la enseñanza, la meditación de la preciosa palabra de nuestro Dios. Quiero tomar un par de versículos del Salmo 42 para hablar acerca de un tema muy importante que está relacionado con el diario vivir del cristiano. Dice el versículo 1 del Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hay una pregunta que plantea el salmista allí: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La vida cristiana está rodeada de pruebas, de sinsabores, de situaciones de toda índole. No solamente la vida cristiana, la vida corriente, la vida cotidiana, la vida diaria, está rodeada de toda clase de situaciones, de toda suerte de momentos que hacen de alguna manera que la vida tenga sentido y que la vida tenga razón de ser. Para el creyente, una de las pruebas más difíciles, más duras, más angustiantes es la dura prueba de la sequía espiritual. La dura prueba de la sequía espiritual. Hago referencia a esto porque la Biblia nos habla de la vida cristiana, de la vida con Dios, como una vida exuberante, como una vida llena de provisión de parte de Dios. No hablo de provisión económica, no hablo de provisión financiera, pero hablo de la provisión de Dios. De hecho, dice el salmista en el Salmo 1, que aquel que se deleita en Dios, que aquella persona que medita en la ley de Jehová, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. También dice el profeta Isaías que será como huerto de riego, como manantiales donde las aguas nunca faltan. De alguna manera, la Biblia nos presenta la vida de relación con Dios como una vida de exuberancia, de bendición, de proyección. Pero también la Biblia nos presenta que como creyentes, de alguna manera individual, podemos atravesar momentos diferentes, momentos adversos. Y uno de esos momentos es el momento de la sequía espiritual. El momento cuando parece que todo lo que alguna vez se consideró como una gran experiencia, de repente se torna en un momento difícil, en un momento adverso. La sequía en todas las áreas de la vida es algo que produce funestos resultados, que produce tristes y desastrosos resultados. Si hablamos de la sequía en el orden natural de las cosas, la sequía en los cultivos, la sequía en los campos, la sequía incluso afecta a las ciudades, los arroyos se secan, los manantiales de aguas dejan de fluir, los pastos verdes se tornan secos, los arbustos comienzan a sufrir también y los animales también son afectados por una sequía en el orden natural, en el orden normal de la vida. Pensemos en una sequía espiritual, pensemos en ese momento difícil para la vida del cristiano, cuando se ve enfrentado a la sequedad, al desierto, a la sequía espiritual, a la condición en la cual parece que todo es adverso. Si notamos bien, el salmista del Salmo 42 está experimentando una sequía espiritual, está experimentando una situación que hace que le clame a Dios, pero también hace que nazca en él una esperanza. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios?
creo que una de las situaciones más complejas para la vida del creyente es escuchar de los que le rodean, es oír de las personas a su lado que le digan, y a todas estas, ¿dónde está su Dios? Usted que habla de Dios, usted que comenta de Dios, usted que hace referencia a Dios, no vemos a Dios por ningún lado en su vida. Pareciera que más que la presencia de Dios, lo que hay en usted es la ausencia de Dios. Y aquello lleva al creyente a una reflexión y lleva al creyente a plantearse algo. Me acuerdo, dice el salmista también, de estas cosas, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si nosotros pudiésemos tener frente a nosotros al salmista que escribe ese Salmo 42, encontraríamos a una persona atravesando una crisis espiritual, atravesando una sequía espiritual. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 del libro del profeta Jeremías, palabra de Jehová, que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. ¿Por qué? Porque se resquebrajó la tierra, por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban las crías, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron, porque no había hierbas. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. En una situación de sequía, todos sufren. Sufre la persona que la está atravesando, pero sufre también aquellos que le rodean. Sin embargo, al final del capítulo 14 del libro de Jeremías, el versículo 20 dice: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas nuestras cosas. Qué tremenda oración y qué tremenda expresión de Jeremías. ¿Podrían los ídolos saciar la sed del pueblo? ¿Podrá algo llenar el corazón de un creyente que ha conocido a Dios? ¿Habrá algo que pueda satisfacer el alma sedienta de una persona que ha experimentado la presencia de Dios, que ha experimentado, porque aquel que ha experimentado la gloria de Dios no puede conformarse con nada menos que la presencia de su Dios? El alma que ha sentido al Dios vivo, al Dios real, no puede conformarse con algo que sea menos que la presencia de su Dios. Por eso el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, pero seguidamente dice: del Dios vivo. No era de cualquier Dios, no era de los dioses que se manifestaban en todas partes en aquellas regiones de esa época. Era sed del Dios vivo, de ese Dios que había conocido, con el cual se había encontrado y con el cual
había tenido experiencias maravillosas. Por eso expresa: me acuerdo de estas cosas. La sequía espiritual es un fenómeno que puede darse en los ministerios, que puede darse en los líderes de las congregaciones, que puede darse en los hermanos de las congregaciones. La sequía espiritual es algo que se manifiesta en los tiempos de oración. Precisamente es allí donde más necesitamos la presencia de Dios, el toque de Dios, la gracia de Dios. Pero en tiempos de sequía, la ausencia de Dios parece ser la única compañía. Y suena un poco irónico, redundante, pero en tiempos de sequía, la ausencia de Dios parece ser la única compañía en la vida de una persona. La sequía que hace que el alma se seque, que hace que el espíritu se sienta vacío, que hace que la soledad trastorne el momento que se está viviendo, cuando parece que Dios está más lejos de lo que nunca antes había estado, cuando parece que los arroyos que alguna vez satisfacieron el alma agobiada y cansada, pareciera que se han convertido en terribles sequedales, en terribles dumas del desierto, donde no se puede hallar ningún tipo de refrigerio ni de aliciente para el alma y para el espíritu. La sequía espiritual en tiempos de oración es lo más difícil y lo más cruel, porque Dios dice: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Y dice Dios también: buscadme y viviréis, buscad al que hace las Pléyades y al Orión, y vivirá vuestra alma. Pero en tiempos de sequía parece que el cielo es de pedernal, parece que los más negros y terribles nubarrones sencillamente se ciernen sobre el alma agobiada y convierten su esperanza en una desolación terrible que marca el alma con ribetes de desesperación y de angustia. Otro de los momentos difíciles en medio de la sequía espiritual es cuando leemos la palabra del Señor. Un creyente que está atravesando esa dura prueba de la sequía espiritual se encuentra frente a la palabra, pero la palabra no le dice nada. La Biblia no le habla. El mensaje de Dios para él se ha silenciado. Va desde Dan hasta Berseba. Recorre de Génesis a Apocalipsis tratando de encontrar un mensaje de Dios para su alma, pero no lo halla, pero no lo encuentra. Parece que la Biblia está escrito en otro idioma para él. Parece que no hay un mensaje para su alma. Parece que el correr las páginas del libro solo trae mayor desolación, tristeza, angustia y amargura en ese periodo, en ese tiempo de sequía espiritual. La relación de comunión con los hermanos se rompe. Aquella armonía, aquel tiempo bonito de compartir espiritualmente se convierte en un ritual vacío, en un ritual muerto, en un ritual seco. Las expresiones de gloria, de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios en ese tiempo de sequía espiritual se convierten en mera religiosidad, vacía, hueca, muerta, pestilente, que lo único que produce es mayor dolor y mayor desolación. La sequía espiritual es una condición que puede venir, y tal vez haya alguien que me está viendo o escuchando en esta hora que está atravesando un periodo de sequía espiritual, que está atravesando un periodo de sequía de su alma, donde las fuentes donde algún día bebió hoy están secas, donde las fuentes donde algún día halló bendición para él, y reitero, solo para él, hoy están desoladas, donde el único clamor posible de su alma
es el clamor de la angustia y la desesperación. Me parece ver al salmista comparándose con el ciervo que busca por las corrientes de las aguas. Generalmente los animales de la selva, los animales que están en libertad, son animales que muchas veces tienen el hábito de ir al mismo lugar a buscar comida o a buscar el agua para saciar su sed. Había un arroyo donde el ciervo iba continuamente. Había un arroyo donde siempre fluía un manantial de aguas. Pero un día, al ir a ese arroyo, el ciervo, que es un animalito tierno, encontró que ese arroyo se había secado, que esas corrientes de las aguas no estaban fluyendo, y en su desesperación clama, y el salmista se compara con ese siervo que clama por las corrientes de las aguas. Allí donde un día bebía, allí solo hay arena, arena seca, arena moribunda, muerta, que no tiene vida. Y el siervo comienza a bramar, comienza a clamar en su desesperación, porque la única manera de salir de una sequía espiritual es que volvamos el corazón a Dios en clamor, volvamos el corazón a Dios en una búsqueda intensa, reconociendo que lo que puede saciar la sed de nuestra alma es su bendita presencia. Cómo me agrada la expresión de Moisés ante la noticia que Dios le da allá en el desierto. No voy a ir con ustedes, voy a enviar un ángel para que los introduzca en la tierra. Un ángel de parte de Dios los va a ir y los va a introducir en la tierra. Moisés dice, si tú no vas con nosotros, mire que la compañía de ángeles puede ser buena, puede ser agradable, pero Moisés conocía a Dios. Moisés se había encontrado con Dios. Moisés había gustado la presencia de Dios. Moisés había gustado el toque de Dios. Y Moisés le dice a Dios, si tú no vas con nosotros, si no eres tú, los ángeles puede que sean muy buenos, pero nosotros necesitamos más que ángeles. Necesitamos a Dios para llegar a la tierra prometida. Iglesia del Señor, hoy necesitamos más que experiencias religiosas, más que el sentir que hay un ángel cantando a nuestro lado, más que tener una experiencia del momento. Necesitamos la presencia de Dios para que nuestra sed sea saciada, para volver a las corrientes del río de la gloria de Dios. Se requiere búsqueda continua, búsqueda incesante, búsqueda, si se quiere, con desesperación, búsqueda que nos lleve a gustar de la presencia bendita del Dios del cielo. Qué buena también la respuesta final, digo final en cuanto al momento de Dios para Moisés, porque Dios finalmente le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero el que conoce a Dios siempre va más allá. El que conoce a Dios, recuerdo escuchar el testimonio de alguien que en medio de un retiro espiritual llevaba días de ayuno, llevaba tiempo de ayuno, pero el vacío, la sequía espiritual embargaba su alma. Un día de desesperación salió y se sentó en un lugar fuera del campamento donde estaban. Y allí sentado se notaba su tristeza, se notaba su angustia, se notaba su dolor. Alguien que pasó cerca de él y lo vio en esa condición, le dijo algo que cambió toda la perspectiva y el momento que estaba viviendo. No le dio un sermón, no oró por él, ni siquiera hizo una referencia bíblica. Sencillamente le dijo, hermano, cuando las aguas superficiales se secan, es el momento de cavar pozos profundos. Cuando las aguas superficiales se secan, es tiempo de cavar pozos profundos.
Aquel hermano entendió lo que le estaban diciendo. Él estaba buscando las aguas superficiales, porque en tiempos de lluvia hasta en los caminos corren las aguas. Los pastizales se puede encontrar agua, el rocío, pero en tiempos de sequía hasta los arroyos se secan. Y cuando las aguas superficiales, querido hermano, se secan, es tiempo de cavar pozos profundos. La iglesia no puede seguir dependiendo de experiencias momentáneas, de experiencias de culto, de experiencias de confraternidad, de experiencias de una vigilia. La iglesia necesitamos cavar aguas profundas, porque cuando se hacen pozos y se cavan aguas profundas en tiempo de sequía, las aguas no escasean, las aguas están allí. Y sabe usted que aún en el desierto se pueden cavar pozos profundos para encontrar agua, para hallar agua. Esto nos habla de perseverar en la oración, pero también nos habla de disciplina. Si de verdad quieres salir de esa condición, vas a tener que entrar en un periodo de disciplina espiritual, en un periodo de disciplina que te lleve a la restauración. El salmista finalmente decía: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y entonces se hace una pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, este momento va a pasar. Este momento no va a ser para siempre. Eso es lo que el salmista dice: aún he de alabarle. Todavía volveré a cantarle a mi Dios, a exaltar a mi Dios. Todavía me voy a regocijar en mi Dios. Y el mejor camino de la restauración espiritual se llama disciplina. Es volver a retroceder en el camino que te llevó al fracaso. Es caminarlo de regreso a la bendición. ¿Por dónde se fue el hijo pródigo de su casa? Por el mismo camino por donde un día regresó. Escúcheme eso: ¿por dónde se fue el hijo pródigo de su casa? Por el mismo camino por donde un día regresó. Ese camino que te llevó a la condición en que hoy estás es el camino que te puede traer de regreso a la condición que Dios quiere para ti. No es tiempo de vivir en una sequía cuando tenemos un Dios que nos invita a una vida de exuberancia y de bendición. Tenemos que volver a escuchar la voz del Señor, que en el último y gran día de la fiesta pudo decir a los que le oían: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O tenemos que escuchar a Jesús sentado en el pozo de Sicar, allá en Samaria, diciéndole a una mujer: el que beba del agua de ese pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que habrá en él una fuente que salte para vida eterna. Es tiempo de dejar la desidia, el descuido espiritual y volver a la disciplina espiritual y volver a tener una vida disciplinada. Ningún deportista, ninguna persona llega al éxito si no somete su vida a la disciplina que implica llegar al lugar que quiere llegar. Yo sé que tú no quieres estar en el desierto, que tú no quieres estar en la terrible prueba de la sequía espiritual. Levántate hoy, aún hay tiempo. Todavía el río de la gloria de Dios está fluyendo. Hay bendición para ti. En Dios todavía hay victoria y todavía hay bendición y todavía hay poder. Hoy es tu día de restauración, es tu tiempo de regreso. El camino por donde te fuiste te está esperando para que regreses.
vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. Tal vez debamos decir, como dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, restáuranos, oh Dios, vuélvenos a ti y seremos vueltos. Renueva nuestros días como al principio. Tu vida es más que una sequía espiritual. Es una vida de victoria, de bendición y de gozo en el Rey de los cielos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Padre, gracias por todos y cada uno de los oyentes. Bendícelos, Señor, y sácalos de toda condición adversa y llévalos a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.